acá detrás mío hay una imagen y siempre trato de compartirles las razones por las cuales yo pongo esas imágenes ahí. Y es que yo quisiera que ustedes, hermanos, hermanas, me entendieran y que nadie se sintiera de pronto pues ofendido, porque hay hermanos que son muy celosos y se ofenden, y hay veces que me mandan recados y me dicen: hermano Rodríguez, yo creí que usted era más serio, yo creí que usted era más espiritual, pero está usando imágenes ahí del Señor Jesús y eso solamente en tal iglesia. Bueno, yo les digo, hermanos, tomen en cuenta que esto que yo hago de poner imágenes es con el único propósito que ustedes, los que están pendientes de estos mensajes, puedan recibir mejor el mensaje de la palabra de Dios, que puedan tener un mejor entendimiento, que puedan asimilarlo mejor, digerirlo mejor y poder recibir el fruto de ese mensaje. Les voy a explicar. Acá detrás mío aparece una imagen. Esta es supuestamente la imagen del profeta Jeremías, por ejemplo, que de pronto se encuentra sufriendo, porque él sufría mucho por la causa del Señor. También tenemos a esta imagen, la cual puede estar representando al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sufría de algo que nadie lo sabe, porque no es algo que se ha mostrado con claridad en la Biblia qué era lo que le pasaba. Él solamente dijo: tengo un aguijón en la carne. O sea, estoy sufriendo por algo en mi persona, en mi cuerpo, y era lo único que se conocía. Así es que lo que usted, hermano, hermana, que en estos momentos me está sintonizando a través de Facebook, de YouTube o de Majestad Televisión y está mirando la imagen detrás, digamos que se trata del apóstol Pablo cuando estaba sufriendo por un problema físico. Solamente eso dice la palabra de Dios. Dejémoslo como un sufrimiento, el cual, fíjese bien, venía de parte de Satanás o por instrumentalidad de Satanás. Satanás o los demonios de Satanás eran el instrumento, pero Dios era el que hacía aquello. O sea, Dios estaba de acuerdo que el apóstol Pablo sufriera. En otras palabras, aquello que estaba sufriendo el apóstol Pablo venía de parte de Dios. Dios no puede lastimarnos a nosotros porque no es su naturaleza hacernos daño. Pero como existe Satanás y sus demonios, entonces Dios los toma como emisarios, los toma como mensajeros para que hagan un trabajo que Él desea que se haga en sus hijos. Y por eso vemos nosotros ahí al apóstol Pablo sufriendo delante de Dios por un problema físico que tenía. Y aquí es donde quiero invitarles para que me escuche, quiero invitarle para que usted se dé cuenta cómo he titulado al mensaje en este día. Al mensaje en este día le he titulado: a veces Satanás nos lastima. Oiga, a veces Satanás nos lastima. Y a veces es el mismo Dios. Ojalá que me entienda.
El título del mensaje está bastante raro, posiblemente lo encuentre usted difícil de entender, difícil de digerir, porque alguien puede decir, ¿cómo es que Dios se va a satisfacer en lastimarnos? Una vez más, el tema se titula, a veces Satanás nos lastima y a veces el mismo Dios. Bueno, vamos a ver por qué es que hago esta declaración en el título del mensaje del día de hoy. En primer lugar, recordemos esto. Cuando el hombre y la mujer, refiriéndome a Adán y a Eva, cuando ellos dos fueron creados, siendo los dos primeros seres humanos que habitaron la tierra, o sea, de ahí de ellos dos venimos toda la humanidad. Entonces, tomando en cuenta esto, que ahí estaban, recién Dios los había creado, recién Dios los había bendecido y recién Dios les había entregado el control de toda la creación. Ellos, Adán y Eva, no sabían que Satanás existía. Ellos solamente conocieron a Dios como su creador. Ellos solamente escucharon la voz de Dios y comenzaron ellos a gozarse de la creación. Hasta el momento cuando Satanás a través de la serpiente se hizo presente a Eva y comenzó a buscar hacerla caer en el engaño, lo cual logró, y de ahí es que ya el hombre le dio la espalda a Dios y quedó como esclavo de Satanás, y así se mantuvo por muchos años. En otras palabras, cuando vino Cristo Jesús a esta tierra, ya toda la humanidad estábamos esclavizados a Satanás, porque nuestros primeros padres ignoraron la voluntad de Dios y obedecieron a lo que les dijo Satanás. Por lo tanto, al desobedecer a Dios, se cortó la relación con Dios y nos quedamos con Satanás, pero nos quedamos en la condición de esclavos de él. Ahora, yo quiero invitarle para que descubramos algo que tiene que ver con nuestro tema en este día. Acuérdese, el tema de este día es: a veces Satanás nos lastima y a veces es el mismo Dios el que nos lastima. Primeramente, quisiera que pusiéramos mucha atención, porque este es un tema que muy poco se ha predicado. Este es un tema que una gran mayoría de cristianos ignora. Y le voy a decir por qué razón. Más bien, me gustaría decirles por qué razón les estoy dando este tema. Y es que muchas veces hay hermanos y hay hermanas los cuales sienten que Dios les ha bendecido mucho espiritualmente, los cuales desde su conversión
sienten una bendición muy especial de parte de Dios y se han mantenido buscando hacer la voluntad de Dios, compartiéndoles a otros su palabra, buscando animar a los débiles, y ese hermano, esa hermana se siente que de alguna manera está siendo usado por Dios. Pero de pronto, en ocasiones, nos encontramos con situaciones difíciles, con luchas, con pruebas. A veces los hermanos que le sirven con todo el corazón a Dios dicen: hermano Rodríguez, desde que le empecé a servir a Dios, yo no sé, algo pasó, pero empezaron a morirse mis familiares, empecé a perder el trabajo, o si tenía negocio los empecé a perder, me está yendo mal. En lo espiritual yo siento mucha bendición, yo hago cosas para Dios y sé que Dios se agrada, pero ¿cómo es posible que haciendo la voluntad de Dios yo esté padeciendo tantas cosas? No entiendo. Y yo quisiera invitarle a que meditemos aquí. Y no solamente por el área de la enfermedad, sino por todo lo demás que nosotros consideremos que es algo que nos está afectando en nuestra vida y que nos está haciendo mal. En primer lugar, quiero decirles que voy a enfocarme en este día en lo que es la enfermedad o la pérdida de trabajos, de negocios, donde en lugar de prosperar también materialmente, ya que sentimos que estamos prosperando espiritualmente, pues deberíamos de prosperar igualmente con lo material. Pero de pronto vemos que en lo material estamos batallando y no nos explicamos, porque decimos: Señor, me entregué a ti, me entregué de todo corazón, pero parece que algo está mal, algo está sucediendo, porque no dejo de pasar por enfermedades y situaciones difíciles. Comenzaré diciéndole que normalmente, comúnmente, el ser humano es azotado por Satanás, es lastimado por Satanás, porque en primer lugar quedamos como esclavos de Satanás. Y no solamente es una esclavitud como quien dijera: nos han tomado prisioneros, somos prisioneros de guerra o somos prisioneros en otro país, pero nos alimentan bien, nos tratan bien. No, aquí tenemos que ver una esclavitud donde, aparte de ser esclavos, de no tener la libertad que deberíamos tener, nos están constantemente azotando, maltratando, haciendo sufrir. Entonces, una vez más, quiero compartirle esto. Normalmente, todo ser humano, desde que nace del vientre de la madre, nace esclavo de Satanás. No solamente nace esclavo de Satanás, sino que Satanás busca constantemente hacerle daño. Y además, yo quisiera decirle que también hay ocasiones cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer, y como en el caso del apóstol Pablo, porque hay muchos hermanos y hermanas que no sabían, pero en lo personal yo considero que el apóstol Pablo fue el hombre más usado por Dios.
Para mí el apóstol Pablo fue el hombre escogido por Dios y a través del cual Dios se manifestó de una manera gloriosa. Pero la palabra de Dios dice algo que, como le digo, muchos hermanos no lo sabían. Que el mismo Dios, de parte de Él, permitió que un demonio viniera a la vida del apóstol Pablo y lo azotara, lo golpeara, lo lastimara, lo hiriera o como usted le llame. Pero yo le doy gracias a Dios porque por alguna razón muy importante Dios le mostró al apóstol Pablo que diera este testimonio, porque este es un testimonio del apóstol Pablo. Porque bien pudiera sufrirlo en silencio, en secreto, pero Dios le hizo sentir que lo escribiera, por lo cual esto vendría a ser una bendición para muchos de nosotros. Y sobre todo aquellos que más podamos servir en las manos de Dios. Entonces, lo primero que quiero enfatizar, lo primero que les quiero compartir, es lo que enseña la palabra de Dios o las sagradas escrituras acerca de cómo Satanás se ensaña con todos aquellos que no conocen a Dios. Aquellos que nacen en pecado y viven en pecado, cómo los trata, cómo los lastima, cómo los hace sufrir. Luego le voy a compartir también lo que dice la Sagrada Escritura cuando nosotros que conocemos ya a Dios porque creímos en Cristo y de pronto, sabiendo que tenemos que hacer el bien, sabiendo que tenemos que buscar a Dios todo el tiempo, sabiendo que no debemos salirnos del camino de Dios, como cristianos, de pronto nos dejamos vencer por la tentación y nos vamos otra vez a practicar lo mismo que practicábamos antes de creer en Cristo. A esa persona que de pronto se olvida de que tiene que serle fiel a Dios y que de pronto se envuelve en las mismas prácticas en que vivía antes, a esa persona le puede venir un azote muy fuerte, primeramente, para que se arrepienta, para que vuelva en sí y para que se regrese al Señor. Pero si esa persona no escucha la voz de Dios, hace caso omiso, ignora que Dios le está hablando, entonces puede dejarlo Dios completamente en manos de Satanás. Ahora ya Satanás con mucha ira, porque sabe que esa persona ya no es recibida por Dios, ya Dios la desechó. Y entonces le va peor porque, dijo el apóstol Pedro, más le valiera no haber conocido al Señor. Así es que vamos a ver algunas cosas y lo último que vamos a ver es que muchas veces el Señor nos entrega tanto, el Señor nos usa tanto, somos tan útiles en las manos de Dios, que Dios, que conoce nuestro corazón y sabe que vamos a tener de pronto una falla grande delante de Él y nos pierde como sus instrumentos, entonces Dios permite, como en el caso del apóstol Pablo, ya lo vamos a leer más adelante, Dios permite que un mensajero de Satanás, que un demonio venga
y nos esté molestando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que nos mantenga humildes, para que no seamos, vamos a decir, una carga o no seamos una espada contra los hermanos. Ojalá que me entiendan. Le voy a dar una idea. Si nosotros, cualquiera de nosotros, de pronto comenzamos en la vida cristiana y tenemos algún problema y oramos y Dios nos da la respuesta, si nosotros que conocemos las cosas de Dios, de pronto enfermamos y pedimos a Dios y Dios nos sana, y cualquier otra cosa que nosotros sintamos la necesidad de que Dios intervenga y le llamamos y lo hace, lo más normal y lo más común es que cuando alguien esté en problemas, lo primero que le vamos a decir, pide a Dios, busca a Dios, Dios te va a responder. Pero de pronto, si Dios no le responde a aquella persona, nosotros podemos, en lugar de serle ayuda, serle una carga, serle un estorbo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque si él ha pedido y Dios no le ha contestado, como a nosotros nos contestó de rápido, entonces hasta lo vamos a lastimar nosotros también, aparte de la enfermedad que tiene o de la prueba que tiene. También lo vamos a lastimar nosotros. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque le vamos a decir, usted no tiene fe, a usted le falta fe, o hasta vamos a decirle, ¿a poco usted está pecando? Por eso es que no recibe nada. Mire cómo yo le sirvo a Dios, mire cómo yo recibo, yo sí tengo fe. Entonces podemos pecar. Y el apóstol Pablo hace una aclaración, ya lo vamos a leer más adelante. Cuando da su testimonio, él dice, para que no se me fuera a mí, fíjese bien, a la cabeza, como dicen, las revelaciones, para que no me enalteciera con las revelaciones de Dios, Dios mandó a un emisario de Satanás, Dios mandó a un demonio para que lo lastimara, para que lastimara al apóstol Pablo. Pero también no solamente Dios permitió que viniera ese demonio, o no solamente el demonio aquel venía de parte de Dios, pero también Dios le permitió al apóstol Pablo la revelación del por qué permitió a ese demonio que le diera problemas. Pablo dijo, para que la gloria de la revelación no me estorbara, para que no me gloriara en las revelaciones y me sintiera yo algo muy especial, Dios permitió que viniera ese mensajero de Satanás y me abofeteara. Usted sabe que abofetear es pegarle una cachetada, decimos en mi tierra, en la cara a una persona. Es golpearle en la cara, golpearle en la boca, abofetear. Y Pablo dijo, Dios ha permitido que un mensajero de Satanás me abofetee. O sea, Dios ha permitido que un demonio venga a mi vida y me lastime y me moleste y me esté haciendo la vida difícil. Pero él tuvo la revelación que era de parte de Dios. Entonces, vamos a ver tres cosas. La primera, de que Satanás, por causa de que el ser humano, aquí me refiero a hombres y mujeres, quedaron bajo esa cautividad. Satanás, porque el hombre y la mujer quedaron en ese estado de esclavitud moral y espiritual, o sea, quedó Satanás como dueño de ellos, teniendo todo el control de sus vidas
¿por qué no los podía lastimar? Y es que, hermanos, hermanas, hay cosas que los hermanos y las hermanas no saben. Y es esto, que Dios había creado a Lucero, o a ese querubín, un ser angelical de un alto rango espiritual. Y lo creó tan bello, tan hermoso, por eso se le llama lucero, como una luz brillante, una hermosura que no tenía igual. Y lo creó Dios para su alabanza, para su adoración. Y ese querubín, ese ser angelical, de pronto se sintió él muy especial, se llenó de orgullo y dijo, si el mismo Dios me está mirando muy especial, ¿por qué no puedo ser como Dios? Y ese fue su mayor pecado. Entonces, Dios lo desechó y Satanás sabía que Dios lo desechaba para siempre. No es que un día Satanás tendría la oportunidad de volver nuevamente a ocupar un lugar especial cerca de Dios. Satanás sabía que su pecado había sido tan terrible que ya no tendría oportunidad de regresar a tener la bendición de Dios. Entonces, a un determinado tiempo, después de que Satanás, o desde que aquel querubín pecó contra Dios de orgullo, de vanidad, y quedó lejos de la voluntad de Dios, después de eso, es que Dios crea a Adán y a Eva. Por eso es que Satanás, por medio de la serpiente, buscó engañar al hombre, y precisamente lo engañó con lo mismo que él fue engañado. ¿Qué quiere decir, hermano Rodríguez? Aquel querubín maravilloso, de pronto sintió dentro de él, que era tan hermoso, que era tan poderoso, que era tan especial, que por qué no podía ser como Dios. Y así fue que pecó delante de Dios. Y si usted recuerda, ahí en Génesis capítulo 3, al principio del capítulo, cuando Satanás se manifiesta a Eva y lo hace a través de una serpiente, lo primero que le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles del huerto. Y dice, Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol que está en medio del huerto, del cual Dios les había dicho que no comieran, Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. O sea, le llamó la atención a la mujer, le tentó, por así decirlo, le rascó donde podía sentir rica esa rascadita, porque si Satanás, o si el querubín aquel que vino a ser Satanás, experimentó el deseo de ser como Dios, y buscando ser como Dios, descubrió que Dios lo desechó. Entonces, sabía que por ese lado podría ser fácil vencer a Adán y a Eva. Y si usted lee con cuidado ahí en Génesis 3, Satanás primeramente trató con Eva, nada más. Y después que Satanás engañó a Eva y Eva comió del fruto que Dios dijo que no comieran, después Eva se convirtió en instrumento de Satanás para convencer a su esposo. Porque
que no está en la Biblia que Satanás fue y engañó también a Adán. Satanás solamente engañó a Eva y Eva se encargó de engañar a Adán. ¿Me entiende? O sea, no está escrito en la palabra de Dios que después que Satanás engañó a Eva y la hizo caer en la desobediencia, luego fue y también engañó a Adán de la misma manera. No existe eso. Solamente dice que la mujer miró que el fruto era hermoso, se sentía que podía ser rico y estuvo embelezándose de aquella visión hasta que fue y comió de aquel fruto. Seguro que cuando participó de aquel fruto, empezó a sentir muchas cosas dentro de ella y hasta se sintió inspirada para hacer que Adán también tuviera la misma experiencia, sin saber que estaba siendo un instrumento en las manos de Satanás para hacer caer también a su esposo de la misma manera como ella cayó en el pecado. Entonces, el punto principal es que de la manera como cayó aquel querubín que ahora conocemos como Satanás, es de la misma manera que cayó Eva y que cayó Adán. En otras palabras, lo mismo que derribó aquel querubín y vino a ser Satanás, es de la misma manera como ya Satanás hizo caer a Eva y Eva hizo caer a Adán. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que el ser humano, así como es él, viniendo de la descendencia de Adán y Eva, después de la caída en el pecado, Satanás se goza, porque él sí se goza, maltratando, lastimando a los seres humanos. Y como le dije, vamos a ver aquí tres cosas. El hecho que el hombre sufra por enfermedades, por otras cosas, pero que sufra porque Satanás lo hace sufrir. Porque Satanás no lo ama. Aparenta que lo ama, aparenta que es un buen amigo, pero después que lo hace caer, se burla del hombre. De manera que vamos a descubrir cómo el ser humano natural, descendiente de Adán y Eva, está en las manos de Satanás y Satanás lo lastima, pero constantemente. Venga conmigo y veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 y versículo 38. Y yo le quisiera decir en estos momentos, démosle gloria a Dios por la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Lamentablemente, el mundo solamente toma en cuenta a Cristo que vino a la tierra el día 25 de diciembre. Y ya Satanás les robó también eso, porque ya ahorita la gran mayoría de los que celebran el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, ya Satanás les robó esa bendición, porque ahora están celebrando a Santa Claus, a un personaje que si existió o no existió, no tiene nada que ver con este asunto. El asunto es que ahora se está celebrando casi mundialmente el día 25, pero una gran mayoría no se enfoca en el nacimiento de Cristo, sino que se centra en la presencia de Santa Claus. Eso lo dejamos por un lado. Me voy a centrar en estos momentos en lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38,
¿qué es lo que le reveló el Espíritu Santo a Lucas? Porque Lucas, el que aparece en el Evangelio, es el mismo que escribió el libro de los Hechos. Y aquí Lucas hace una declaración, y yo creo que la hace bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice así, Hechos capítulo 10, verso 38. Acuérdese que en estos últimos días le estoy leyendo no todo el versículo, sino solamente de donde está lo que yo necesito para nuestro tema. Y solamente le voy a leer donde dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Note aquí, estamos hablando de la venida de Cristo. Y yo le dije hace un momento, necesitamos glorificar a Dios por la venida de Cristo. Necesitamos entender que la venida de Cristo fue algo glorioso para todo ser humano. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Luego dice, y Jesús de Nazaret anduvo haciendo muchos bienes. Anduvo haciendo mucho bien a la gente. Anduvo haciendo muchos bienes y termina diciendo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hablar de un pueblo oprimido es hablar de un pueblo que en estos días, es hablar de una nación que en estos días tienen un líder, un gobernante, el cual los oprime mucho, el cual los maltrata mucho, el cual los hace sufrir mucho, el cual los tiene como esclavos. Y voy directamente. Por muchos años, muchos años, supimos de el líder cubano que tomó la isla de Cuba y comenzó a hacer todo lo que él quiso, y aquel que se oponía o que no veía bien las cosas que hacía, lo mandaba encerrar y lo lastimaba por allá, y comenzó a poner un orden durísimo y hacer cosas terribles por mantener el control de la isla. En este momento podemos ver algunos países que están de la misma manera. Podemos mirar Venezuela, podemos mirar Nicaragua y así países que se ve claramente que la gente está siendo oprimida. O sea, le reducen sus derechos, no tiene derechos, le amenazan, en fin. Esto es lo que nosotros podemos ver aquí en Hechos capítulo 10, versículo 38 al final, donde dice que Jesús andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a esta tierra es una gloriosa bendición, porque vino a quitarle el látigo al verdugo, vino a quitarle el látigo al tirano, vino a sacarnos de la esclavitud espiritual. Y como podemos ver aquí, dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos, Jesús vino sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso quiere decir que Satanás tenía toda la libertad, todo el derecho, y maltrataba a la humanidad.
y la venida de Cristo Jesús, el nacimiento de Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús de morir y resucitar de entre los muertos, viene a libertar a la humanidad, a todo aquel que crea. En cuanto cree en Cristo, esa persona sale de la esclavitud. Por eso dijo Cristo: y conoceréis la verdad. Y él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis a Cristo y serás libre del tirano. Entonces, aquí podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 38 al final, que el ser humano era oprimido, sufría físicamente, emocionalmente y de tantas maneras por Satanás. Satanás lo hacía sufrir. En otras palabras, si el ser humano no se acerca a Cristo y se entrega a Él, todo el tiempo va a estar sufriendo de una y de mil cosas. El venir a Cristo a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Y por qué le digo nos ayuda muchísimo y no le digo que nos hace libres? Porque esto causaría un poco de confusión en los hermanos. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque si digo que desde el momento que uno viene a Cristo Jesús ya sería libre de todo, entonces ya no daríamos lugar para lo que le pasó al apóstol Pablo cuando dijo: tengo un mensajero de Satanás que me está lastimando todo el tiempo, para que no me engrandezca por las revelaciones que Dios me da. Entonces, hay que entender esto. Mientras que nosotros no le entregamos nuestra vida a Cristo, Satanás hace lo que quiere con nosotros. Al entregarle nuestra vida a Cristo, ya tenemos una gran bendición. Vamos a hablar que en un 70% ya somos libres, ya Satanás no tiene derecho de venir sobre nosotros. Y hermano Rodríguez, y del otro 30%, ¿por qué usted dice un 70%? ¿Y el otro 30% qué? Pues el otro 30% es porque puede ser que usted y yo seamos usados por Dios. Y que de pronto eso que Dios nos usa nos causa problemas y comenzamos a creer que somos tan especiales que como que le estamos haciendo un favor a Dios, o como que la gente tiene que ver que somos grandes. Y a veces Dios tiene que permitir que algo venga y nos dé problemas para que nos mantengamos humillados. Ojalá que me entienda. Leímos lo primero, que fue Hechos capítulo 10, versículo 38, donde dice que Cristo Jesús vino con el poder, el total poder del Espíritu Santo, y anduvo haciendo muchos bienes. Oiga, donde Satanás solo hacía males, Cristo vino haciendo puros bienes. Y terminó, fíjese bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, si venía sanando a los oprimidos por el diablo, es que Satanás directamente estaba causando enfermedades en la vida del ser humano, y lo está causando hasta esta fecha en el ser humano. ¿Y no has pensado, hermano, hermana, que si antes de que conociéramos a Cristo estábamos siendo lastimados por Satanás constantemente? ¿Por
porque estábamos completamente bajo la esclavitud de Satanás. Y Dios no metía las manos por nosotros. Y no te has puesto a pensar si de pronto comenzamos a experimentar muchos problemas, si de pronto comenzamos a experimentar que estamos siendo lastimados como el resto de la gente, ¿no te has puesto a pensar que a poco de pronto no estamos moviéndonos como personas libres en Cristo? No sé si me explico. ¿No será que de pronto nos hemos fanatizado de una religión? ¿No será que de pronto solamente estamos viviendo una religión? Solo estamos haciendo cultos religiosos y estamos viviendo una vida solamente como una costumbre, pero no es la realidad de la vida cristiana. Y eso de que estemos viviendo una vida más social, más, vamos a decir, natural como el resto de la gente, ¿no consideras que eso, el que hayamos perdido ya la relación íntima con Dios, el que estemos por ahí, que no podemos crecer espiritualmente como la plantita que parece que se seca y parece que se pone amarilla y que ya no va a vivir, y al final vuelve otra vez a tomar color y así nos vamos todo el tiempo? No podemos pensar que de pronto a poco estamos pasando situaciones difíciles, porque de cierta manera es como si estuviéramos todavía allá y no estamos moviéndonos con esa novedad de vida espiritual. No hay una esperanza, no hay una expectación de algo especial de parte de Dios, y estamos viviendo como vivíamos en la religión antes. O sea, ¿no crees tú que podemos de pronto experimentar enfermedades y pruebas y tribulaciones porque estamos allá todavía en territorio enemigo? Porque no estamos viviendo con la nueva vida de cuando uno se cruza la línea del mundo al reino de Dios. ¿No crees tú que eso pudiera ser lo que está haciendo que nos pasen ciertas cosas? Bueno, ya nos dimos cuenta por Hechos capítulo 10 versículo 38 que los seres humanos, por ser esclavos de Satanás, por no estar como hijos de Dios, Satanás se ensaña contra ellos, lastimándolos y maltratándolos. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner a dos padres o dos madres de familia. Un padre de familia, una madre de familia que son realmente responsables, que tuvieron un niño, lo esperaron con ansias, lo recibieron, lo atienden, le dan buena alimentación la madre. El padre sale con él y le enseña y lo dirige, lo capacita, y tiene esa atención de un padre y una madre buenos. Y vemos por otro lado a un padre y a una madre irresponsables o drogadictos o personas que simplemente no les importan los hijos, como si no tuvieran hijos. Y entonces no les importa si el hijo se lastima, si lloran, van y los golpean, si los niños por alguna razón se tardan de la escuela, los golpean. Y puede uno ver ese tipo de padres que hay veces que hasta los mismos padres violan a sus hijos, matan a sus hijos. Lo estamos viendo a cada día en las noticias.
que una madre y un padre de una criatura lo lastimaron tanto que lo mataron. Un padre que de pronto comenzó a violar a su hija, hasta llegó a tener hijos con su hija. La lastimó, la dañó tremendamente. Entonces, ahí podemos ver nosotros esa diferencia. ¿Cómo podemos nosotros, si de pronto estamos en comunión especial con Dios, podemos vivir una vida más limpia de luchas, de pruebas, de tribulaciones, de sufrimientos? Pero si de pronto somos muy pasivos, somos muy tranquilos, no nos importa buscar más de Dios, porque eso se puede mirar constantemente en las iglesias, que la gente simplemente se complace, solamente siente que con ir a la iglesia ya está cumpliendo. No piensa en una relación íntima, en una vida preciosa, en un crecimiento espiritual. De eso no sabe nada. Solamente va a la iglesia. ¿No crees que al vivir una vida de ese tipo, parece que no hemos salido del territorio enemigo? Necesitamos saber y experimentar que hemos cruzado la línea, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos salido del territorio de Satanás y estamos en territorio divino. Por allá en Colosenses capítulo 1 del verso 13 al verso 15 habla y dice la palabra de Dios que fuimos arrancados del reino de las tinieblas y fuimos plantados en el reino de su amado Hijo. Entonces, ya descubrimos que podemos sufrir enfermedades porque no tenemos quien hable por nosotros, quien nos defienda, porque somos personas que nacimos en pecado por la desobediencia de Adán y Eva. Así hemos vivido y Satanás hace lo que quiere con nosotros. Esa es una. Que Satanás lastima al ser humano porque el ser humano es esclavo de Satanás. Hasta que uno crea en Cristo, entonces es libre de la opresión de Satanás. Pero aún después de eso, el hombre, el ser humano, la mujer, puede seguir teniendo ciertas luchas, ciertas pruebas, ciertas tribulaciones. Sigue sufriendo. ¿Pero por qué? En parte, como te digo, porque de pronto Dios le está usando. Pero es una persona muy inquieta, es una persona que de pronto no es tranquila para pedirle a Dios la dirección y de pronto se engrandece, se enorgullece y dice: Dios, no me conviene que esta persona se engrandezca, me es muy útil porque lo que yo le pongo que haga lo hace inmediatamente, pero va a ser un problema, necesito ponerle un contrapeso porque si no se va a lastimar y me va a lastimar a las almas también. Entonces ya vimos en Hechos capítulo 10 versículo 38 que toda la humanidad es oprimida por el diablo. O sea, Satanás oprime a la humanidad, a esa humanidad que tiene como esclava, la lastima, la hace sufrir mucho. Y ahora yo quisiera invitarle a que leyéramos en Lucas capítulo 13 y que usted se grabe esto, porque ahí en Lucas capítulo 13 hay una enseñanza, hay un testimonio donde el Señor Jesús se encuentra con una mujer encorvada, dice la palabra del Señor. Había una mujer que andaba encorvada. ¿Has visto alguna persona así? Yo sí he visto hombres y mujeres que de pronto están tan doblados, tan encorvados,
que no pueden ni levantar su mirada hacia arriba. Tienen que andar con la cabeza doblada y así andan. Y así se encontró el Señor a una mujer ahí en Lucas capítulo 13. Y dice aquí la palabra de Dios, yo quisiera que la leyéramos porque esto es bien importante. Lucas capítulo 13, y verá qué hermoso dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 13 y en el versículo, gloria a Dios, vamos a descubrirlo. En el capítulo 13 de Lucas, versículo 10 en adelante, ahí dice que el Señor sanó a una mujer. Solo eso vamos a leer. Y dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Mire qué tremendo. Ahí tenemos a una mujer que podemos verla como esclava de Satanás por descender de Adán y Eva, que cayeron en pecado y se convirtieron en esclavos de Satanás. Ahí está una descendiente de Adán y Eva que están desconectados de la gloria de Dios. Y dice ahí había una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Oiga esto. Al decir tenía espíritu de enfermedad, quiere decir un mal espíritu, un demonio, un mensajero de Satanás estaba haciéndola sufrir. Y dice, esta mujer tenía espíritu de enfermedad. O sea, esa mujer sufría mucho físicamente. Tenía una enfermedad o enfermedades que sufría mucho aquella mujer, y además andaba encorvada, doblada completamente. Cuando una mujer o un hombre andan encorvados, mide como una tercera parte menos de lo normal. O sea que esa parte que está encorvada es lo que le falta para que se le vea la estatura normal. De manera que esta mujer sufría mucho y andaba encorvada. ¿Pero por qué andaba encorvada? Porque un espíritu de enfermedad estaba tomando control. Mire qué tremendo. Un espíritu de enfermedad era el que estaba metido ahí. Había un espíritu que era el que producía, era el que le hacía sufrir con enfermedades y con aquella encorvadura. Y la palabra del Señor dice, verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Nos damos cuenta? La gran bendición de parte de Dios al permitirnos tener un encuentro con Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, la gran diferencia? Aquella mujer sufriendo terribles enfermedades porque tenía un espíritu ahí. Yo conocí a una muchachita en nuestra iglesia hace muchos años que decían que por haber comido carne de cerdo se le había quedado un animalito por ahí en el cerebro. Y ese animalito la hacía sufrir como no tienes una idea. De pronto se veía bien y de pronto se moría aquella muchachita. Era una jovencita preciosa. Y yo digo, qué horrible ha de ser tener un espíritu metido ahí y que nos esté haciendo sufrir constantemente. Pues ahí, en una mujer del mundo, estaba ese espíritu metido y tenía a la mujer en esa condición.
hasta que llegó Cristo, fíjese bien, hasta que llegó Cristo, y le dijo a aquella mujer: eres libre de tu enfermedad. Verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Te das cuenta? Hay enfermedades, hay condiciones en las que una persona vive, y en ocasiones es porque Satanás es el que origina aquello directamente. Oiga, esto está tremendo, porque ahí podemos darnos cuenta que Satanás está trabajando, y dice, en ninguna manera se podía enderezar. No había humanamente, oiga bien, no había humanamente quien pudiera ayudar a aquella mujer, solamente Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora le voy a invitar a que venga conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 28, y que podamos descubrir algo muy especial. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 15. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, te lo leo solo por una razón. Porque antes de empezar el versículo 15, hay una inscripción en letra negra que dice: maldiciones por la desobediencia. Oiga esto, maldiciones por la desobediencia. Aquí podemos ver algo diferente. Aquí podemos ver el sufrimiento del ser humano que ya tuvo conocimiento de Dios, ya creyó en Cristo, y de pronto se confía y se le hace fácil volver a vivir la misma vida que vivía antes de creer en Cristo. Y puede sucederle lo que dice aquí la palabra de Dios. Hermano, hermana, oiga bien lo que le digo. Abramos los ojos y no nos dejemos engañar por Satanás, que de pronto Satanás nos convenza de que no pasa nada, que hay por ahí, en el caso de nosotros los varones o de las mujeres, hay por ahí un hombre que la mujer puede mirarlo, puede desearlo y puede tenerlo, y Satanás le dice: no pasa nada, pues tantos que lo han hecho. Y a mí, como siervo de Dios, me puede decir lo mismo también. Y si yo no estoy bien agarrado de la mano del Señor, y si yo no estoy bien metido con el Señor, lo más normal es que lo vea así como Satanás lo expone, como algo simple, como algo que no tiene problemas. Y de pronto caemos en la desobediencia, de pronto ignoramos a Dios, de pronto ignoramos la voluntad de Dios y comenzamos a vivir en un desenfreno. Con todo lo que hacíamos antes, comenzamos a vivir otra vez. Hermano, hermana, abra los ojos. ¿No están en estos días por las noticias, en la radio y en la televisión, en el periódico, saliendo hombres y mujeres que se han dejado engañar por Satanás, y que si en un tiempo Dios les usó y la gente los siguió, ahora están siendo acusados porque hicieron daño, porque cometieron algún pecado, alguna falta a la sociedad, y están siendo enjuiciados socialmente? Pero mire lo que dice aquí: maldiciones por la desobediencia. La desobediencia es cuando uno ya conoce cuál es la voluntad de Dios y ya ha convivido con la voluntad de Dios, y de pronto deja de obedecer a Dios
Y en el instante que dejamos de obedecer a Dios, estamos ya desobedeciendo. Y en el instante que nosotros empecemos a desobedecer a Dios, nos puede caer lo que dice aquí la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. Dice aquí, maldiciones por la desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros que estamos caminando con el Señor, de pronto se nos hace fácil desobedecer a Dios, dejar de hacer su voluntad, puede venir sobre nosotros una maldición. Esto viene de parte de Dios. Él ni se agrada, ni Él mismo lo hace, pero lo permite. Y lo permite en ocasiones todavía en su grande misericordia, para que nosotros recapacitemos, para que nosotros volvamos en sí, para que nosotros dejemos ya de andar mirando lo que antes hacíamos, sabiendo que eso no nos trajo nada bueno, y que de una vez por todas nos centremos en el camino de Dios. Hay veces que viene un azote, y viene ese azote con planes de que nosotros nos arrepintamos. Allá en Hebreos, dice el escritor de la carta a los Hebreos, por dirección del Espíritu Santo: más vale que sepas, más vale que no te olvides, que Dios al que ama lo castiga, lo azota, lo disciplina. O sea que de pronto, en primer lugar, yo no te digo, pues sabes que, bueno, si un día de estos dejas de obedecer a Dios, o si un día de estos te sales del camino de Dios, te puede venir esto. No, yo te digo, no te salgas del camino de Dios. Yo te digo, no te desvíes del camino de Dios. No dejes de hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque como Dios puede volver a tener misericordia de ti, puede no volver a tener misericordia de ti. ¿Y para qué le vamos a arriesgar? Mejor, ya ahí nos vamos poco a poco. Dios nos va a mantener tranquilos, Dios nos va a dar su victoria, pero hay veces que nosotros no esperamos que el Señor se glorifique. Dice aquí, en primer lugar, en Deuteronomio capítulo 28, verso 15 dice: pero si no obedeces al Señor tu Dios, oiga, si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te escribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Hablando de que a veces sufrimos por enfermedades, por luchas, por pruebas, por tribulaciones. Mira lo que dice acá en el verso 21 y 22. En los versos 21 y 22 de Deuteronomio capítulo 28, hablando de las maldiciones que vienen sobre la vida de una persona que desobedece a Dios, dice así: el Señor te enviará la peste hasta acabar contigo. ¡Qué tremendo! Aquí no dice que viene un espíritu inmundo a hacerle daño a la persona. Aquí lo dice directamente, que quien está lanzando los proyectiles, quien está tratando de acabar con aquella persona que desobedeció, es el mismo Dios. Está tremendo. Tengamos mucho cuidado. Si nosotros obedecemos a Dios, tendremos a Dios de nuestro lado, de nuestra parte. Si nosotros obedecemos a Dios, solo tendremos a Satanás en contra nuestra. Fíjate bien lo que te digo. Si nosotros obedecemos a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado. Tendremos todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios de nuestro lado. Y solo tendremos a Satanás como el que está contra nosotros. Pero si nosotros desobedecemos a Dios,
conforme lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y del verso 21 y 22. Si nosotros desobedecemos a Dios, seguimos teniendo de enemigo a Satanás, que está buscando a cada momento lastimarnos. Pero ahora, conforme lo que dice aquí, tendremos también a Dios en contra nuestra. Está tremenda la situación cuando nosotros conscientemente deseamos desobedecer a Dios. El día que quieras desobedecer a Dios, hermano, hermana, el día que yo quiera desobedecer a Dios, primero tengo que estar consciente que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, ya no estará de mi lado. Ahora estará en contra mía, porque así dice la palabra de Dios. Si no haces mi voluntad, te vienen maldiciones. Ya no voy a defenderte y al contrario te voy a atacar. ¿Te imaginas? Nos ataca Satanás por un lado, porque nos odia. Y nos ataca a Dios por otro lado, por desertores, por haberle dado la espalda. Entonces ahora tenemos todo perdido. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto está serio. Una vez más, claramente dice la palabra de Dios que vienen maldiciones para el que desobedece a Dios. Verso 15, Deuteronomio 28:15. Dice, si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. ¿Cuáles? Las que están ahí en el verso 21 y 22. Deuteronomio 28, versículos 21 y 22. El Señor te enviará la peste hasta acabar contigo. ¡Qué tremendo! El Señor te mandará la peste hasta acabar contigo. Y aquí hay algo curioso, que dice, en la tierra que va a darte posesión. Vas a la tierra prometida, te vas a meter a la tierra prometida, pero si no haces la voluntad de Dios en la misma tierra prometida, ahí te va a mandar la maldición de una peste dentro de la tierra prometida. Lo cual podríamos ver como que de pronto podemos nosotros estar en la iglesia, podemos estar atendiendo a todos los servicios, podemos estar cantando con todos los hermanos y podemos estar siendo maldecidos por Dios. Se oye mal, se oye feo, pero es la verdad. Dios mismo lo dice, es su palabra. Y dice, si desobedeces mis mandamientos y mis preceptos, yo enviaré contra ti la peste en la tierra donde habitas, en la tierra donde moras. Aunque estés dentro de la gente que me sirve, aunque estés en la iglesia, aunque estés en el medio cristiano, ahí te voy a azotar por desobediente. O sea, que no solamente viene el hombre a ser lastimado por Satanás cuando es esclavo de Satanás, también puede venir el castigo de parte de Dios cuando ya hemos creído, pero le damos la espalda al Señor, y ahí puede venir un azote de Dios, aunque de pronto Dios le permita a Satanás o a uno de sus demonios que sea el que nos azote. Porque te digo, Dios no se va a agradar de azotarnos él mismo, pero hay tantos demonios que están dispuestos a darnos un azote gratis y se encantarían. Yo creo que hasta le están pidiendo al Señor, Señor, ¿no tienes uno por ahí que me pases para darle una buena? Hermano, cuidado con eso. Y le termino con esto, donde dice en 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dijo, se me ha dado, me han puesto un
emisario de Satanás. Me mandaron un mensajero de Satanás que me abofeteé. Me mandaron un mensajero de Satanás. Dios mismo estuvo consciente y de acuerdo en eso. Dice el apóstol Pablo, sé que viene de parte de Dios. Dios mismo quiso ponerme un demonio que me haga sufrir. Porque corro el peligro, con tantas cosas que Dios me revela, corro el peligro de serle inútil a Dios. Así es que, dijo Pablo, estoy pasando por una situación terrible, pero terrible, que ya le he rogado 3 veces a Dios que me la quite. Estoy sufriendo tremendamente, pero es que Dios me escogió para hacer una bendición grande a la humanidad. Y como corro el peligro de engrandecerme, de hacerme egoísta y vanidoso, Dios pidió, a ver qué demonio puede ir a hacerle sufrir al apóstol Pablo. Y rápido saltó uno, dijo yo, vete ahí, hazle la vida difícil a Pablo. De parte de Dios, para que no se engrandeciera, para que las revelaciones gloriosas no le echaran a perder a Pablo, porque no sería capaz de mantenerse en esa relación con Dios con tanta revelación que estaba teniendo. Hermanos, hermanas, ni cuenta me di y ya me pasé como con 20 minutos. Está interesante el tema, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a pensar, Señor, y yo que te he estado reclamando que por qué estoy enfermo, ¿a poco ya me olvidé de hacer tu voluntad? ¿A poco ya no veo las cosas con el mismo gozo, con la misma alegría como las veía antes? Y ahora ahí nada más voy a la iglesia a ver qué sale, ahí a cumplir y ya me vuelvo a casa. Aquí voy a terminar el mensaje, hermanos. Espero que algo hayamos recibido en este día.